Efesios 5, del 8 al 12. Así dice la palabra de Yahweh. Porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor, y no participáis en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien defenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pediré que la bendiga porque ellas son mucho más que bendecidas, de mucho antes de la creación del mundo. Pásame una brasa encendida, Espíritu Santo, en esta maravillosa hora. Pásame una brasa por mis labios. Y que toda palabra que vayan a salir de esta boca pecaminosa no sean palabras mías, sino que sean palabras suyas, para su gloria y para su honra, para edificación y para restauración de su pueblo. Aleluya. Vamos a prestar atención a la palabra de Dios y vamos a confiar en que el Señor nos hablará una vez más. Quiero compartir lo que Dios me ha dado sobre el tema. Hay un desafío para los que andan en luz. Desafiar es retar, es decirle a que no te atreves, a subirte ahí. Así los muchachitos muchas veces hacen desafío. El que primero brinque, ese es un hombre. A que no te atreves a brincar. Un desafío es un reto que tengo que demostrar capacidad para hacerlo. Entonces, cuando decimos que el desafío de andar en luz, tenemos que pensar en la cantidad de tinieblas que nos rodean. Cuán difícil son las cosas en este mundo. Lo ha sido siempre. Pero me imagino yo pensando que ahora las cosas están peor. Muchas veces peor. Porque cada vez que pasan los años como que la maldad se agiganta. Y la bondad como que se va ocultando. Y cada día como que la gente es más mala. Piensa uno, que por lo menos hay más gente mala. Entonces en este mundo de tinieblas, qué gran desafío es para nosotros y para cualquiera que quiera andar en luz. Usted sabe que andar en luz o andar en la luz es un reto muy grande, porque todo lo ven. El que está en la luz, todo lo ven. Y todo lo que hace se nota, se ve de lejos, porque está en la luz. Está a vista de todo. En términos espirituales, esto de estar en luz quiere decir estar y andar en la presencia de Dios. Estar y andar en la presencia de Dios es lo que para nosotros significa estar en luz o andar en luz. ¿Será esto imposible? ¿Podremos nosotros estar en la presencia de Dios? ¿Sabe usted que cuando estamos frente a los abuelos o frente a los padres nos portamos mejor como niños? Nos portamos mejor que cuando estamos solos. Porque hay cosas que cuando el niño hace que no la puede hacer delante de sus padres. Entonces cuando el padre está ahí, él se comporta derechito. ¿Qué hay que dejar dicho esto? Que si yo estoy siempre en la presencia de Dios, siempre me porto bien. Que si yo estoy siempre en la presencia de Dios, siempre me porto bien. Ahora, cuando yo pienso que me corto, que Dios no me está mirando, que no estoy en su presencia, entonces yo hago cualquier travesura, porque a juicio de necio, Dios no me está mirando. Entonces es un riesgo y es una decisión muy importante cuando nosotros
nos desafiamos a nosotros mismos de andar en la luz del Señor. Hay una anécdota que quiero compartirle. En los tiempos modernos, que hay muchos equipos sumamente eficientes para la arqueología, para escudriñar la tierra, los recibos, los esqueletos, la muralla antigua que han caído, etc. Y la planilla, los pergaminos que han encontrado, la arqueología moderna ha descubierto del antiguo monte del templo de Jerusalén o en el monte de Jerusalén, que la escalera que llevaban en la parte sur a los peregrinos para accesar al templo era totalmente irregular y por lo tanto muy difícil de subir, porque se corría el riesgo de tropezar y caer. Se dice que encontraron y habían escalones más anchos que otros, escalones más altos que otros, y usted sabe que el cerebro se adapta cuando va a subir, y si usted varía la altura, tropieza y se puede caer. Entonces se hacía muy difícil subir esa escalera. Y sobre el hallazgo de esa escalera tan mal hecha, aparentemente tan mal hecha, hay dos conclusiones. La primera conclusión es incompetencia de los ingenieros. O eran incapaces o estaban borrachos. Porque ¿cómo se le ocurre hacer los escalones tan distorsionados que le hacía difícil a la gente subir? Pero hay otra conclusión, la conclusión de los rabinos. Es una conclusión geológica, una conclusión espiritual. Los rabinos entendieron, los maestros religiosos entendieron que ascender a la montaña del templo para llegar a la presencia del Señor no era buena idea hacerlo con apuro y sin pensar. Hubiera sido un grave error espiritual, porque esa dificultad en la caminata hacia el templo hacía que la gente fuera despacio. Esto quiere decir, mi queridos hermanos, que la presencia de Dios no se va huyendo, corriendo a lo loco. A la presencia de Dios se asciende pensando, despacio y meditabundo. Si usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. El acercamiento al Señor debe de ser con precaución y mesura. Andar en la luz en medio de la tiniebla siempre será un peligro y un doble desafío. A veces queremos coger las cosas de Dios como de relajo, alegremente. No es que vayamos enojados a buscar a Dios, no. Es que vayamos con conciencia. Si usted va a subir una escalera bien hecha, usted va corriendo. Pero si usted sabe que tiene irregularidades y que puede resbalar o puede tropezar, usted va con cuidado. Un paso, otro paso. Los rabinos entendieron que eso tiene un mensaje. No fue que los ingenieros no estaban locos o borrachos. Es que Dios permitió que esas escaleras fueran hechas así, porque a su presencia se va con meditación, con conciencia de a dónde vamos y a qué vamos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 1 del versículo 5, porque este libro de Efesios nos invita precisamente a andar correctamente en la presencia de Dios, y eso es una serie de conceptos que nos da. Entonces nos dice el versículo 1 del capítulo 5, porque esto aquí expresa el profundo deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sé pues imitador de Dios como hijo amado, y ande en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La primera parte es la que más me interesa ahora. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados.
El hijo amado imita a su padre. El hijo amado quiere parecerse a su papá. El orgullo más grande para un muchachito es llevar el nombre de su padre. Que le digan que se parece a su papá, aunque después de viejo no quiera saber de eso. Pero cuando está creciendo, tu honor es parecerse a su papá. Entonces dice Pablo, el deseo de Dios es que nosotros lo imitemos a Él. ¿Y en qué vamos nosotros a imitar a Dios? Precisamente lo que hemos dicho de la escalera, es que cada paso que damos en la vida debe ser pensado. A mi alma adora a Dios para siempre. Oh, gloria, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Debe ser meditado. El que actúa sin pensar fracasa. Jóvenes, adultos, mujeres y hombres, el que actúa sin pensar fracasa. El que piensa difícilmente se equivoca. Entonces Dios quiere que lo amemos, que le sirvamos, que nos parezcamos a Él. ¿Cómo? Haciendo la cosa que Él quiere que hagamos. Y entonces andemos en amor como Cristo nos amó. Ese es el deseo del Señor. ¿Podremos nosotros complacer el deseo de Dios? Quizá algunos piensen, es imposible que nosotros podamos complacerlo. Entonces Dios es injusto. Porque si Dios lo pide, es porque se puede. Si no se pudiera y Dios lo pide, entonces Dios es injusto. Y Dios no es injusto. Entonces, si Dios pide que nosotros lo amemos a Él y que lo imitemos a Él, es porque yo puedo imitarlo. Y si yo puedo, usted puede. Y el amigo que me esté escuchando también puede. Todos podemos. Lo que falta muchas veces es el querer. Hay una batalla real. Porque cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, y yo creo que ahí no hay excepción. Todos vinimos con el deseo de seguir a Cristo, de servirle a Él, de hacer su voluntad, de no equivocarnos, de comenzar hoy o cuando sea y llegar hasta el fin. Todos tenemos la buena intención. Ahora, ¿lo logran todo? ¿Pueden todos llegar hasta el final? ¿Qué pasa en el camino que algunos se devuelven? O que otros se sientan, o que otros se detienen a coger unas vacaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una batalla real. Hay una batalla real. Dice en el versículo 3 al 5. Pero, dice el versículo 1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pero en el versículo 3 dice, pero, ya hay un pero. La gente al pero le quita la R y le pone una L. Y en vez de decir pero, le pone pelo en un sancocho. Muy desagradable, un pelo en un sancocho. Entonces dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se mencione entre ustedes, como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería, ni chiste rojo, sino más bien acciones de gracia. Porque deben de saber esto, que ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Entonces, hay un ideal. El ideal es amar e imitar a Dios. ¿Se logra siempre el ideal? No. ¿Por qué? Porque hay una batalla real. ¿Contra quién es mi batalla? O sea, el Señor nos invita a hacernos conciencia de nuestra religión, de nuestra realidad. Por más santo que usted sea, por más fuerte que usted sea, por más consagrado que usted sea, alrededor de usted no es santo. Lo que lo rodean a usted no es santo. Hay de todo. Entonces, nosotros tenemos
tenemos que cuidarnos de nuestro entorno. ¿Qué es lo que hay alrededor de nosotros? Fornicación, inmundicia, bajeza, avaricia. La fornicación se refiere al conjunto de pecados sexuales. El pecado sexual se manifiesta de muchísimas maneras, pero la práctica del sexo no es pecado si se hace dentro de las reglas establecidas por la palabra de Dios. Ahora, lo menos que hace la sociedad es practicarlo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Hay 8.000 o 10.000 o 100.000 maneras de hacer o de practicar o de prácticas sexuales que son contrarias a lo que enseña la Biblia. Entonces a eso la Biblia le llama fornicación. Es el pecado más esparcido, porque es parte del deleite del placer de los hombres impíos y de las mujeres impías, de los que no conocen a Dios. Fíjese como dice Romanos 1, que cuando se cansan de la práctica normal, entonces comienza la práctica anormal. La cuestión es hacer cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, fornicación, inmundicia y avaricia, ni aún se mencione entre ustedes como conviene a santo. Estamos hablando del desafío de andar en la luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Por qué? Porque los amigos nuestros, tal vez, los vecinos nuestros, tal vez, los compañeros de trabajo, tal vez, los compañeros de la universidad o de la escuela del liceo, practican eso que la Biblia prohíbe. Entonces yo me voy a sentir avergonzado. Yo me voy a sentir como una cosa rara en medio de una cantidad de gente que hace una cosa la cual yo no hago. Entonces dice el Señor aquí en su palabra que eso ni se mencione. Lo que ellos practican allá, ni se mencione, como conviene a santos. También dice que no se mencione la inmundicia. Toda bajeza, toda cosa moralmente es detestable. Toda la cosa que nuestra conciencia nos advierte que está mal hecha. Toda avaricia, que es también idolatría. Todas esas son cosas no propias de aquellos que pretenden andar en la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, porque eso es lo que le conviene a los santos. Pero no solamente fornicación, inmundicia y avaricia. Hay algo más. Dice más adelante, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni palabras de compuesta, sino más bien acciones de gracia. Es decir, que de la forma de una persona hablar, en la palabra que utiliza una persona para expresar sus ideas, se conoce su educación. Usted habla con una persona y recibe una persona en su despacho, o una persona lo recibe usted en el despacho de ella, y hay un conversatorio sobre el tema que sea sobre trabajo, sobre negocio, sobre familia, y después usted dice, esa persona si es educada, fulana es educado, tiene buena educación. Educación es la práctica de las cosas buenas que ha aprendido, de la forma que habló. Los conceptos que expresó son de una persona educada. Ahora, si es lo contrario, también lo va a decir esa persona. Ay, pues esta persona es tosco, es agresivo. Y por no decir otra palabra que usa el pueblo, pero de la forma más sencilla de decirlo, es un desgraciado. ¿Por qué es un desgraciado? Por la forma de hablar, mala palabra, palabras decompuestas que hacen daño y que ofenden a la persona decente. Entonces el Hijo de Dios, el que pretende andar en la luz,
podrá distinguirse por su lenguaje, debe distinguirse por su lenguaje, debe distinguirse por su palabra, debe distinguirse por sus conversaciones. La Biblia en más de una ocasión dice que nuestras palabras deben de ser edificantes, instructivas, perfumada, dice Pablo, sazonada con sal. Es decir, gente que hable de esa manera que sugiere la Biblia son personas agradables de hablar con él. Pero hay personas que usted al hablar con él se siente incómodo, se siente mal y piensa que el tiempo que pasó hablando con esa persona lo perdió. Y perdí mi tiempo hablando con esa persona, o le ofende también por los chistes groseros y colorados que hacen en su conversación. Entonces nosotros tenemos también que hacer conciencia de la realidad. Quienes nos rodean, ¿cómo hablan? ¿De qué hablan? ¿Cómo lo dicen? Entonces yo tengo que demostrar mi estatus espiritual por mi comportamiento hasta en el hablar. Porque todas esas cosas son la realidad que nos rodean. Todas esas cosas son el pan nuestro de cada día en el mundo que nosotros vivimos. Entonces es una batalla real que nosotros tenemos. Y sigue diciendo, porque debes de saber esto, que ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad tan clara. Pero la Biblia es clara y dice, deben de saber esto. O sea, es mi deber publicar lo que la Biblia dice, para que el que no lo sabe, lo sepa, para que el ignorante sea edificado. Porque si ellos no saben que eso es malo, entonces no pecan. Son inocentes, pero hay que anunciarle a la gente que deje de hacer lo malo, que se arrepientan para que Dios los bendiga y para que Dios tenga misericordia de ellos. El deseo nuestro no es enfatizar el castigo que Dios le va a infringir al que haga lo malo. No es decirle a usted que Dios lo va a castigar. Lo que quiero decirle a usted que Dios lo va a bendecir si usted se porta bien. Esa es la parte positiva del mensaje, porque deben de saber que ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces el inmundo y el fornicario no tienen nada que buscar en la patria celestial. Dios se encargará de poner el candado y botar la llave para que no se salve de la prisión. Entonces es una batalla real que todo creyente y que todo aquel que quiere hacer lo bueno es una batalla que tiene. Porque cuando hay una persona en una oficina donde hay 30 empleados y hay una persona o dos que se comportan conforme a lo que expresa la Biblia y los demás no, esa persona cree que lo que están mal son los dos que tienen una conducta distinta y que lo que están bien son ellos. Yo siempre les recuerdo a la gente que la democracia no funciona en el cielo. La mayoría que está en pecado no quiere dejar dicho que la mayoría tenga razón y que la mayoría se va a perder si no se arrepiente a tiempo. Entonces nosotros debemos saber esto, que los fornicarios inmundos no tienen herencia, pero lo que hacen la voluntad de Dios tienen derecho a una herencia eterna, según enseña la Biblia. Pero hay una advertencia en el versículo 7. Difícil es, pero efectiva para el contagio. Estaba en un tiempo que se habla de una pandemia, de una enfermedad, de una crisis sanitaria, supuestamente muy contagiosa. Y la gente está sometida a un rigor, a un protocolo de distanciamiento, de aislamiento, de hacinamiento.
social, porque es altamente contagiosa, según dicen los médicos. Entonces, para frenar esta pandemia, según ellos, hay que mantener el protocolo del distanciamiento para evitar el contagio. Lo que quiere decir, el contagio lo usaban los judíos, lo usaban los árabes. El contagio, el distanciamiento, lo usaban la cultura oriental, cuando había alguna plaga que se había diseminado por el pueblo. O sea, eso no es nuevo. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 7 del capítulo 5 de Efesios: no sea pues partícipe como ellos. No te junte, no te acerque tanto. Distánciate. ¿De quiénes? De aquello que mencionó el versículo 3 al 5. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Una advertencia: si ustedes quieren conservar su conducta firme y limpia delante de Dios, tiene que no participar con ellos. O sea, guardar distancia de ellos. No mezclarte con ellos. No es que sea enemigo, no es que sea contrario, es que no participe con ellos. Yo entiendo claramente que me dice: no haga fiesta, no haga fiesta, no haga comelona con ellos. ¿Por qué? Porque te contagia. ¿Usted le sirve a Dios? Hay una cantidad de cosas que la sociedad hace: emborracharse, fumar, drogarse, hablar mentira, enamorar a la mujer del prójimo, del vecino o del amigo. Ellas son prácticas de la sociedad. Bailar con la mujer ajena, eso es complicado. Bailar con una mujer ajena, eso es como complicado. Pero esa es la práctica del mundo. Ahora, ¿cuál es la recomendación? No participe con ellos. Bye bye, Charlie. Saludos, vecina, ¿cómo está? Bien, gracias, Dios, de elegido. Si me necesitan un día, yo estoy para servirle. Si hay que orar por ellos, por una situación, ahí estamos. Pero en su fiesta de cumpleaños, en su fiesta de cabo de año, en sus fiestas patronales, en cualquier tipo de fiesta social que haya, no participe con ellos, dice la Biblia. Gloria a Dios. Seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Porque a veces somos demasiado sociales. No es que seamos más sociales ni antisociales. Pero dice la Biblia, y por algo lo dice: no participes con ellos. ¿Por qué? Porque te contagia. Eso es lo que hay que entender. ¿A qué hace referencia? A lo antes dicho. ¿Qué es lo que ellos practican? Fornicación, inmundicia, avaricia, necedades, palabras deshonestas, chistes colorados. Eso es lo que ellos hacen. Cuentos raros, cuentos que perjudican, chisme. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, si tú estás ahí pegado de la miel, se te pega. Cuando viene a ver, tú estás hablando la palabra que ellos hablan. Tú estás riéndote a carcajada con el chiste rojo que él hizo. Te invitan a salir y tú te vas con ellos porque ya tú estás participando. Entonces, si lo mandan de la advertencia, no sean pues partícipe con ellos. Porque si participa de su fiesta, va a participar también de su problema. Dime con quién anda y te diré quién es. Ah, no, lo que pasa es que él es mi amigo desde la escuela, dicen los jóvenes. Ese muchacho y yo somos amigos desde la primaria, desde la secundaria, de la universidad. Hemos estudiado juntos y nos conocemos. Pero ya cada quien cogió su camino. Y tú tienes que averiguar de quién tú eres amigo. Porque tú no sabes los negocios que está haciendo ese amigo tuyo. Entonces tú andas con él para arriba y para abajo, pero él también tiene otros amigos que no son muy claros y hace cosas que son incorrectas ante la ley. Y un día la policía lo anda buscando a él y tú no sabes nada
de la tesorería. Pues tú estás con él porque él es tu amigo. Entonces, si tú estás con él, la policía lo encuentra, se lo llevan a los dos. Y lo menos que tú vas a hacer es dar declaraciones de muchas cosas que tú no sabes. Entonces dice la Biblia, como consejo para todo, para caballeros como para jóvenes y para damas. Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces dice aquí, no participes con ellos. Yo creo que más claro de ahí no puede hablar. Oye, no participen con ellos. Ay, hermano, son muy fuertes. Son muy fuertes. La Biblia me dice que no participe con ellos. Es porque me conviene. Es para que yo no me ensucie. Porque yo tan sucio. Porque yo no me contagie con el virus del pecado. Que ya a ellos lo tiene postrado. Es que Dios quiere preservarte. Dios quiere guardar en santidad y en limpieza y en salud. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cuál es la razón? Usted sabe que en el mundo la gente hace muchas cosas. La gente vive haciendo muchas costumbres que no son apoyadas por la Biblia, ni siquiera por el grueso de la sociedad, ni del mundo. Y a veces traemos y arrastramos cosas. A veces los hermanos, por ejemplo, hay hombres que se convierten, pero antes de convertirse, ya usted sabe, era mujeriego con letra mayúscula y tiene 4 o 5 muchachitos de 4 o 5 mujeres, pero ahora él se convirtió y ahora está vuelto un santo, pero vino solo, aunque tenía 5, 6, 7, pero ahora vino solo, porque ninguna de aquellas lo aguantó, lo dejaron solo, ahora quiere casarse y se puede casar porque está soltero. Ahora quiere casarse y está limpio y está consagrado. Y se casa, una mujer lo ve y dice, ya se arregló. Que el Señor lo escuche. Ya él se arregló, la sangre de Cristo lo limpió y lo cambió. Amén. Pero los 5 muchachitos están ahí todavía. Él se puede santificar, que suba y baje al cielo. Pero los 5 muchachitos están ahí. Y las 5 mamás de los muchachitos también están ahí. Y de cuando en cuando, 3 o 4 de ellas van a venir. Acuérdate de la manutención. Recuérdate de la dieta. O simplemente le quieran hacer daño. Y él tendrá que cargar con su cruz. Porque esa cruz es de él. Ese es el lastre, el estorno, la traba, los obstáculos que arrastra desde el mundo. Entonces dice Pablo, el versículo 8, porque en otro tiempo ustedes eran diligentes, mas ahora son luz en el Señor, caminen como hijos de Dios. Aleluya. La Biblia se completa. Está hablando de lo que la gente hacía antes y que son cosas imborrables, porque a usted arrepentirse muchas cosas se le quiten, pero los muchachitos que usted tuvo no se le quitan. Estos siguen con usted. Eso es igual que aquella persona que en una mala andanza perdió un dedo. Cada vez que él se da la mano cortando un dedo, él se va a acordar qué fue lo que hizo. Esto no lo puede resolver. Entonces dice Pablo, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. La mayoría de nosotros en otro tiempo éramos tinieblas. Pero el que, aunque fuera tiniebla, no quiere dejar dicho que te vas a morir siendo tiniebla. Dice ahora, ustedes son luz en el Señor. Y si son luz ahora, ¿qué deben de hacer? Caminar como hijo de Dios. Ese es el único requisito que tenemos. Antes éramos tinieblas. Antes éramos como todos los demás, como todos los hombres y todas las mujeres del mundo. Pero tuvimos la dicha, la bendición, el privilegio de conocer a Cristo. Un día la luz del Evangelio
llegó a mi corazón. Un día yo abrí los ojos y dije, el camino que llevo es un camino de perdición. Me voy a entregar a Cristo, y lo hice de corazón. Y a partir de ese día, ahora yo soy hijo de luz. Ahora, ¿cuál es mi compromiso ahora que soy hijo de luz? Dice el versículo 8. Caminen como hijos de luz. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Es posible? ¿Es posible que yo camine como hijo de luz? ¿Es posible que yo camine de acuerdo a lo que exige la palabra de Dios? Si no es posible, ¿por qué el Señor lo pide? Caminemos como hijos de luz. Caminemos, andemos. Es el desafío de nosotros. El que ya conoció al Señor, el desafío es mantenerse en la línea del Señor. Y el que no lo ha conocido, el desafío es conocer. Dejar que esa luz lo alcance y luego permanecer en él. Entonces dice el versículo 10, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar. O sea que yo no puedo coger la cosa a la ligera. Las cosas en Cristo son científicas. Ciencia no es teoría, ciencia es comprobación. Entonces, hasta que una cosa no está debidamente aprobada y dándole el tiempo de rigor, la ciencia no lo acepta, supuestamente, porque hay cosas que se aceptan sin estudiarla por la ciencia de la ciencia. La teoría no, la teoría es un invento mío. Yo creo que soy así, esa es mi teoría. Necesariamente no debería ser así. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que crea la cosa por teoría o que compruebe lo que me está enseñando la palabra del Señor. Entonces, es un desafío de Pablo. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, yo tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo es agradable al Señor. ¿Cómo yo compruebo? Primero, yo tengo un testimonio. Mi espíritu habla de la conciencia. Me hace sentir tranquilo o intranquilo. Pero además de mi conciencia, está la palabra de Dios. Está la vida y está la experiencia y la conciencia bíblica, que no nos deja mentir. Está esto de acuerdo a lo que enseña la Biblia. El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. O sea, que si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo he sido regenerado por el Señor, yo tengo que ser bondadoso, yo tengo que ser justo y tengo que ser verdadero. Y si eso no es así, entonces yo no está comprobada mi relación, no soy agradable a Dios. Y el resultado dice, de 5:8 dice, porque las escaleras son difíciles, los escalones son torcidos, más alto uno, más estrecho otro, pero hay que subirlo. Ningún peregrino se quedaba sin subir al templo, porque las escaleras eran difíciles. Siempre subían, aunque sea sudando. Dice 5:12 de Efesios. Y no participen de la obra de la tiniebla, más bien repréndanla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sigue insistiendo en la separación por causa del contagio. La Biblia es clara, no participen, lo repiten, no participe de las obras de la tiniebla. Aléjense de la obra de la tiniebla, porque es una vergüenza para un cristiano. Debe de ser una vergüenza para un cristiano mencionar, aún hablar de lo que los hijos de la tiniebla hacen en secreto. O sea, por nuestra boca no debe de pasar esa poca vergüenza. Ahora, estamos hablando de
de Éfeso, los hermanos de Efesio. Esa era una ciudad importante, una ciudad de Roma, que antes era de Grecia, una ciudad muy importante. Se dice que tenía entre 250.000 o 300.000 importantes en ese tiempo. Cuando de Nínive dice que era grandísimo. Entonces una ciudad desarrollada con un puerto cercano y con mucho desarrollo. En esa ciudad predicó Pablo. Llegó Pablo y tuvo 3 meses, dice Hechos capítulo 19. Era en Éfeso, la ciudad de la diosa Diana, de la idolatría de los efesios, de la magia y de la idolatría. Por ejemplo, capítulo 19 narra 3 o 4 partes de la historia de la llegada del apóstol Pablo a Éfeso, y dice que produjo un avivamiento tan grande. Literalmente dice la Biblia que la gente se ponía a la sombra de donde pasaban los apóstoles y se sanaban. Otros dicen que el manto del apóstol lo tiraban y sanaba a gente, y que los demonios se iban, que los demonios salían huyendo. Pero pasó algo más. Dice algunas personas que eran profesionales de la magia, entiéndase como humanos, brujos, espiritistas, hechiceros y todo ese tipo de gente. Ese tipo de gente empezó a convertirse, y al convertirse ellos, dice que venían utensilios de hacer magia y su libro, y llegaron a una cantidad de más de 50.000 de la moneda de aquel tiempo, que era varios millones de pesos, por causa de que ya no iban a trabajar ese negocio. Eso llega al oído de un platero llamado Demetrio. Cuando él vio que el negocio se estaba dañando, de alguna manera motivó un alboroto para que sacaran a Pablo, para que lo llevaran preso. Hicieron un escándalo grandísimo y decían: Diana, diosa de los Efesios. Nadie va a quitarnos a Diana como diosa de los Efesios. Cuando el evangelio llega, cuando la luz alumbra en un sitio, las cucarachas se van. En una ocasión me contaba un hermano que él era de un campo donde la gente vivía de la bellonera, de la música, de los bares, de los cafetines y toda esa cosa de baile, de ron. Y en un lugar de baile, un club de eso, campesino, al lado o muy cerca, alquilan una casa y el pastor va y la alquila y pone una iglesia. Se armó, no sabía cuál fue la que se armó, porque ellos no quieren esa iglesia ahí. Y quisieron motivar al pueblo para que sacaran la iglesia de ahí. Y eso no es la primera vez que ocurre. Eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando la gente va oyendo la palabra de Dios, cuando el evangelio va llegando al corazón, la Biblia dice que por el oír viene la fe. Usted va predicando y anunciando el evangelio, y la gente va oyendo, y se le va quitando la gana de ron, se le va quitando la gana de fumar, se le quita la gana de bailar. La gente va reflexionando, la gente va despertando, la gente va abriendo los ojos, la gente se convierte. El negocio del bar fracasa. Entonces, el negocio de Demetrio fracasó. Era por un problema económico. El negocio de Demetrio fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acabar con estos apóstoles, que se larguen para su casa, que se vayan para otro lado, porque este hombre trae un alboroto por donde quiera que pasa, decía. ¿Por qué? Porque el que está en la tiniebla y que vive de la tiniebla, no le conviene la luz. Imagínese usted que una persona viva de fabricar clerén escondido, porque eso ese es el ron que mata, los haitianos, y la gente sabe que matan, pero se lo beben.
La verdad que es clavo, hermano. El esclavo no tiene conciencia de sí mismo, porque esas personas son tan esclavas de los vicios que toman ese licor hecho en los patios simplemente porque tienen deseos de emborracharse, pero no piensan de que su vida corre, corre un 100% de peligro. Entonces van y se toman eso. Cuando usted va escuchando la voz de Dios, cuando usted va escuchando que están predicando, la gente va abriendo los ojos y va despertando la conciencia, porque eso es lo que hace el Evangelio. Cuando usted oye el Evangelio, usted abre los ojos, la luz entra a su cerebro y usted como que se ilumina. Entonces usted como que dice, ¿qué hago yo bebiendo ron? ¿Qué hago yo tomando cerveza? No podré yo vivir sin tomar cerveza. No puedo yo vivir sin fumar. ¿Por qué tengo yo que endrogarme? ¿Por qué tengo yo que malgastar el dinero de mi familia? ¿Por qué tengo yo que hacerle daño a mi cuerpo? Quemando mi hígado con licor, dañando mis pulmones, de la morfina, fumando. ¿Qué hago yo drogándome? ¿Por qué tengo yo que estar en esta esclavitud? Pero ese es el mensaje que está llegando al corazón. Y cuando el vendedor de droga ve que usted está oyendo el Evangelio, dice, cuidado contigo. Tú eres un peligro, porque tú puedes abandonar la causa. Y eso le pasó a Demetrio, el platero. Cuando él vio que la gente se estaba convirtiendo, cuando él vio que la gente estaba reflexionando, que la gente estaba poniendo los pies sobre la tierra, cuando vio que estaba cuidando la realidad, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio te saca de la tiniebla para traerte a la luz. El que esté en la tiniebla ni siquiera se da cuenta que está en la tiniebla. Ahora cuando llega los primeros reflectores, los primeros centellas del Evangelio, usted como que se expande y dice, ven acá, y yo hago eso. Sí, tú haces eso. Y no es que lo haces, es que tú eres esclavo. Eres esclavo. Usted sabe lo feo que es un hombre borracho. A veces la gente dice borracho baboso, porque los borrachos son babosos. Ofende hasta a su madre, a su familia, a sus amigos. Hace cosas indebidas. Entonces dice, ¿por qué lo hace? Porque está ciego. Porque está en la tiniebla. Entonces cuando llega el Evangelio, como que empieza a activar el chip de la verdad. Y usted comienza a pensar verdaderamente, ¿verdad lo que dijo el predicador? ¿Qué hago yo malgastando mi dinero, de mi familia, de resolver mi problema, dañando mi cuerpo, matándome joven? ¿Qué hago yo si puedo tener otro tipo de vida? Necesito yo imprescindiblemente vivir así. Es como el hijo pródigo. Él no llegó por elección propia a la posigla. A él lo llevó la esclavitud por la cual él había caído. Era lo único que había. Y ahí en la posigla él despertó. Pero ¿quién soy yo para estar lleno de lodo y comiendo con los cerdos? Yo no soy hijo de fulano, hijo de doña fulana. Mi casa no está en tal parte. Mi familia no es tal. Mi familia es limpia. ¿Qué hago yo en esta posigla? Y despertó. Es lo que hace la gente cuando oye la voz de Dios. El Señor permite que su conciencia por un momento despierte. Y cuando despierta, usted se asusta. Oye, pues yo debo de cambiar. Yo necesito otro tipo de vida. Y entonces despierta y entrega su vida a Cristo. Y dice, Señor, ayúdame a serte fiel. Recíbeme así como soy. Borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado. Y el Señor hace así, pasa la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Y usted siente como esa paz. Usted siente como que le quitan un peso de encima. Y usted se siente como en confianza.
como muy contentos, tan contentos ustedes porque ustedes no tienen en cuenta cómo explicarlo. Pero lo que viven del vicio, del error, de la maldad, no le agrada eso, porque su negocio fracasa. Entonces eso pasó en Éfeso. Fracasó el negocio. La gente dejó de adorar a Diana, la diosa Diana, que era lo más grande que había en esa región. La gente fue perdiendo el interés, la motivación de adorar a Diana. ¿Por qué? Porque conocieron algo mejor y mayor que Diana. Y cuando encuentra lo mejor, no se van a quedar con lo inferior. Entonces aceptaron a Cristo, recibieron el Evangelio y las cosas comenzaban a cambiar. Pero eso no le agradó a los comerciantes de la religión. Le prendieron fuego a Pablo. Ahora el Señor, a través de Pablo, le manda una reprimenda al hermano de Éfeso. Le dice que se aparten de toda inmundicia, de toda idolatría, de toda fornicación, de todo engaño y de todo lo que el mundo hace. Porque a veces la gente cristiana, sirviéndole a Dios, no guarda la distancia de vida, la distancia que debe de guardar del pecado. El que juega con fuego se quema. Entonces parece que los hermanos de Éfeso tenían problemas, como que estaban muy cerca de la orilla. Si está en el medio, aunque se caiga, no se cae. Entonces la gente de Éfeso jugaba muy cerca del pecado, y eso está pasando hoy. Ahora la iglesia del siglo XX y XXI es una iglesia que coquetea con el pecado. Es una iglesia que parece que nada es nada. Y usted lo ve, que llegan a la iglesia como quieran llegar. En un lugar sagrado para adorar, para servirle a Dios. Es respetar, es un lugar de santidad. Usted tiene que venir a la presencia de Dios en meditación. La escalera es difícil, pero hay que subirla. Porque si no, no consigue nada. Entonces, hermano, hay que guardar la distancia correspondiente. Ellos parece que reflexionaron. Los hermanos de Éfeso parece que tuvieron una transformación en el transcurso, que de tal manera que fíjate lo que dice Apocalipsis 2:2. Es la primera iglesia que recibe una carta del Señor. De las 7 iglesias de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Oye, lo está elogiando, le está aplaudiendo el comportamiento de Éfeso. Habían pasado unos 60, 70 años, y dice el Señor: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Se fijan? Había habido un cambio, aunque no estaba completa, por decirlo el Señor, que reconoce el trabajo, la paciencia, y que no podía soportar a lo malo, y que había probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo era, y lo hallaron mentiroso. O sea, había doctrina, había firmeza en la palabra. Y dice más, dice: ha sufrido y ha tenido paciencia, ha trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esos elogios no son para cualquiera. Había enderezado, solamente tenía un puntico que había que arreglar, pero ha dejado tu primer amor. Pero había tiempo, porque le está llamando la atención, porque él ha dicho que había tiempo de resolver, pero era lo único que le faltaba. Quizás en la práctica se habían descuidado con la práctica del primer amor. Pero todo eso que dice de Éfeso, ojalá y que la iglesia de Éfeso se pareciera a ella, aunque sea Éfeso, que fueran iglesias de trabajo, de paciencia, que soporte, porque mucha gente no quiere soportar a los flacos. Que ella en la iglesia, no, son impíos, yo voy a ir, ¿y tú qué eres?
¿Y tú qué eres? Ah, tú te vas porque son impíos. Entonces lo que tú dejas son mansos y tú lo aguantas a ellos que no tienen la calidad que tú tienes. Entonces tú no eres impío. Tú eres un desechado de virtudes. Entonces conozco que has soportado, has aprobado a los mentirosos, has sometido a examen a los apóstoles que dicen ser apóstoles que no lo eran y lo halló mentiroso. Había tenido paciencia porque a veces queremos que la cosa sea como un microondas. El hermano que acaba de entregar su vida a Cristo, que tiene cierta debilidad, se arregle instantáneamente. Dice, ha tenido paciencia. No es que usted se quede mal, es que el otro que dice que está bien, tenga la capacidad de ayudarlo a usted para que usted se enderece. Eso es lo que le exige el Señor. De manera que hoy estamos en medio de un entorno de inmundicia, de fornicación y de maldad. Pero debemos de hacer lo que dice Efesios 5:14. Si alguno no entendió, o si alguno entiende que está descuidado, dice 5:14, despierta tú que duermes, levántate de lo muerto y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Y como siempre me despido, Shalom, Emanuel, Dios con vosotros. Si ha disfrutado este maravilloso contenido de la palabra de Dios, no olvide suscribirse al canal Evangelista Ángel Leiva Oficial, dar un me gusta y activar la campanita. Esto ayudará muchísimo para nuestro crecimiento y llevar la palabra de Dios a más personas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.